Hoy presentamos El reloj maldito. Capítulo 1. El hombre agitó el reloj junto a su oreja y lo auscultó, ladeando la cabeza sobre él, como si intentara sondear su mecanismo. En ese momento levantó la vista y vio en la pared de enfrente, reflejada en una deslustrada y sucia placa conmemorativa de latón, su expresión ávida y expectante, y se sintió ridículo. Solo los niños intentan resucitar sus juguetes mecánicos agitándolos, le acusó una voz interior. Dejó el reloj en la bandeja de todo a €1 y recorrió la pequeña tienda de saldos. Al cabo de un rato, estaba de nuevo frente a la bandeja, observando el reloj parado, lo más probable, averiado in secula seculorum, por los siglos de los siglos. O hasta que una cultura extraterrestre, dentro de 10.000 años, rescatase una pequeña molécula de su organismo y, a partir de ahí, lo hiciera nuevo. Sonriendo con aquella descabellada hipótesis, lo tomó otra vez, sopesándolo en la palma de su mano derecha, deslizando sobre la esfera cuarteada la yema del dedo pulgar. Era bastante pesado, sobre todo aquella vieja correa de acero. Giró la corona, sintiendo la resistencia del mecanismo. Nada. Evitó la tentación de llevárselo una vez más a la oreja, se conformó con observar el segundero parado. Suspiró, dispuesto a dejarlo definitivamente, pero en el último momento, sin pensarlo, puso una moneda de €1 sobre el mostrador. De camino al metro sentía el peso inestable y bamboleante del reloj en el bolsillo derecho de su americana, golpeándole el muslo un poco por debajo de la cadera. En la estación, incluso le pareció que el peso había aumentado, no pudiendo dejar de sacarlo del bolsillo para examinarlo. A simple vista el reloj parecía el mismo, si no fuera porque ahora, se fijó mejor, el segundero giraba en su esfera. Probó acercárselo a la oreja, un gesto que al parecer era incapaz de evitar cuando imaginaba pequeñas piezas dentadas y engranajes, y ahí estaba, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Su primer pensamiento fue felicitarse por la suerte que había tenido. A simple vista se veía que era un aparato de calidad y que, cambiándole la esfera amarillenta y rayada, y sustituyendo la correa de metal por una de cuero, iba a quedar muy chulo. Pero, ¿qué hora marcaba? Las 11:01. Observó el reloj digital de la estación, en ese momento eran las 11 en punto. Le molestó aquella impuntualidad de 1 minuto. Dedujo que, si funcionaba el mecanismo, la corona también lo haría. Vaciló un momento. No sin dificultad, extrajo la corona, e hizo retroceder el minutero. Funcionaba. En ese momento entraba el tren en la estación y le dedicó una rápida mirada. Cuando volvió a fijarse en el reloj, comprobó sorprendido que, incomprensiblemente, lo había atrasado 1 minuto, ahora marcaba las 10:59. En el vagón buscó un asiento libre, e intentó adelantar el reloj a las 11:05, hora que marcaba su teléfono móvil, pero en este caso le fue imposible, la ruedecita giraba sobre sí misma en esa dirección, sin afectar la posición de las agujas. Hacia atrás, en cambio, se conseguía el efecto deseado, aunque hubiera que pasar por todas las horas. Las 10:30, las 10, las 9:45, etc. Así hasta que las manecillas marcaron las 11:20, donde se detuvo. Antes de concluir, se secó las yemas de los dedos en el muslo, por encima del pantalón, no sin cierto aire teatral. Con sumo cuidado, después de comprobar una vez más la hora en su teléfono, llevó la aguja del minutero hasta el minuto 7. «Perfecto», exclamó, las 11:07. Y presionó con fuerza la corona hacia adentro. En ese mismo instante, pudo sentir cómo el aire vibraba a su alrededor, y una especie de ondulación sísmica barrió el interior del vagón con la plasticidad de una ola. Tras esto, y sin que pudiera precisar el qué, le invadió la sensación de que algo había cambiado. Alzó la vista, inquieto, observando cuanto le rodeaba, intentando precisar qué era eso que no estaba antes ahí. Pero todo parecía normal. Pasajeros anónimos ensimismados en sus teléfonos, el traqueteo monótono del metro, el anuncio de la siguiente estación en el letrero luminoso. Nada más normal que el pasajero que leía el periódico frente a él, con su característica forma plegada para que el movimiento del vagón dificultase lo menos posible su lectura. Por el titular, aunque en posición invertida, supo que era un periódico del día anterior. «Hoy el alcalde visitará los terrenos del nuevo hospital», rezaba el titular. Una noticia que había generado mucha polémica, con acusaciones de nepotismo por parte de la oposición.
Y que, seguramente hoy, seguiría llenando los periódicos y noticiarios regionales, alargándose en el tiempo hasta que el desinterés general la desechara. Volvió a mirar el reloj, cerciorándose de que seguía funcionando y lo guardó de nuevo en el bolsillo de la chaqueta. La megafonía anunció su parada. Capítulo 2. Al salir de la estación de metro, contrariado porque empezaba a llover, tuvo que desviarse un poco para comprar un periódico de tirada local en un kiosco de la calle Argumosa. A su mujer le gustaba hojearlo mientras comían. La lluvia, cada vez más intensa, impidió que dedicara un segundo a leer el titular de portada. Con un gesto mecánico, tomó el ejemplar de la pila, lo puso doblado bajo el brazo, pagó 1,50 € y siguió su camino, arrimado lo más posible a las fachadas de los edificios. El ascensor olía a agua de fregar, y eso que se lo había advertido al portero el día anterior. El ascensor huele otra vez a agua de fregar. Fue lo primero que dijo al entrar en casa, tras cerrar la puerta y dejar la llave en el llavero. Nadie le contestó. «Qué raro», pensó, mientras se quitaba la chaqueta, que colgó en el perchero del recibidor, después de pasar el móvil al bolsillo trasero de su pantalón y arrojar el periódico sobre el descalzador. A continuación, sin quitarse el calzado de calle, recorrió el piso asomándose a las habitaciones, preguntando, ¿Elvira? Elvira no le había advertido de su ausencia ese día. Miró su teléfono por si tenía algún mensaje, nada. Bueno, discurrió, será algo puntual. Regresó al recibidor y se cambió de calzado. En la cocina tomó una cerveza del frigorífico. Antes de salir de la cocina no pudo resistir la tentación de levantar la tapa de la cazuela para saber qué había hecho de comer Elvira. Martes, miércoles y jueves, le tocaba a ella. El domingo podía ser cualquier cosa. Rogó que fuera bacalao en salsa verde, el plato que mejor preparaba su esposa. ¿Lentejas? ¿Otra vez lentejas? Intentó recordar si el día anterior sobraron lentejas. Sí, por supuesto. Había aprovechado la circunstancia favorable de que su mujer se encontraba en Soria visitando a su madre para comer en un restaurante. Pero también recordaba que por la noche había cenado medio plato de lentejas. Se sintió ofendido, lentejas recalentadas. ¡Qué morro! Luego pensó que tal vez aquello estuviera relacionado con la ausencia de su mujer. ¿Se habrá puesto enferma su madre de repente? ¿Y por qué no me ha dejado un mensaje?, preguntó a la cerveza en su mano, como un Hamlet de anuncio, debatiéndose entre las preocupaciones o la felicidad etílica. Dejó la cerveza en la encimera y tomó el teléfono. Abrió el WhatsApp y puso un mensaje a su mujer. Escribió, «Hola, Cari, ¿ha pasado algo?», con el signo de interrogación solo en la parte final de la pregunta. Satisfecho, aunque algo intranquilo, se fue al salón a beberse la cerveza. Antes de acomodarse en el sofá, tuvo la precaución de buscar el mando a distancia. Ya sentado, con el mando cerca y la cerveza en la mesita de café, comprobó el WhatsApp, ninguna respuesta aún. Dejó a mano el teléfono, sobre una almohada, y apuntó con el mando a distancia al televisor. Encendió el televisor justo cuando arrancaba un informativo de última hora. Se llevó la cerveza a los labios y dio un largo trago, por si las moscas. ¿Qué tal que anunciaran el fin del mundo? Una fanfarria estridente, cargada de urgencia, precedió en la pantalla la aparición de la presentadora estrella de los informativos regionales, una rubia de facciones duras, a las que podía imprimir a voluntad un matiz ofendido, desafiante o abiertamente agresivo según las circunstancias, o bien, en cuestión de segundos, adoptar una dulzura casi empalagosa. Ahora, con una sonrisa radiante, se limitó a dar paso a una conexión en directo desde los terrenos del nuevo hospital, precisando con sus últimas palabras que en el telediario de las 2:30 ampliarían la noticia de la visita del alcalde. En las imágenes, el alcalde saludaba por igual a los obreros y a las autoridades, mientras las cámaras lo enfocaban. En la parte inferior de la pantalla, una franja roja con la palabra «directo» parpadeaba sin cesar, recordando al espectador que todo estaba sucediendo en ese mismo momento. La cerveza había quedado en el aire, suspendida en su mano, en un punto por encima de sus rodillas y por debajo de la barbilla. Congelado en esta postura, sin atreverse ni siquiera a parpadear, toda su atención estaba puesta en la noticia que veía en el televisor, esperando que en algún momento una voz en off dijera algo así como, «Lo que ven son imágenes de ayer,
grabadas en los terrenos donde se va a construir el nuevo hospital. Pero no sucedió nada de eso. Después de devolver la conexión a los estudios, la presentadora se despidió emplazando de nuevo a los espectadores para la emisión del telediario de las 2:30 de la tarde. «No puede ser», exclamó, dando voz a sus pensamientos, haciendo vibrar las sílabas entre los dientes, con una renuencia casi dolorosa. Desembarazándose de la cerveza, que dejó con cuidado sobre la mesa, se estiró en el sofá hasta que pudo alcanzar los 6 ejemplares del periódico local del revistero. Después de revisarlos, para su sorpresa, no encontró la edición del día anterior. ¡Qué extraño! Su pensamiento le ofreció una nueva alternativa: el periódico de hoy. ¿Dónde lo había dejado? Creía haberlo arrojado sobre el descalzador. Efectivamente, allí estaba. Algo como un temor supersticioso se apoderó de él al tomarlo, como si intuyera una nueva vuelta de tuerca en la sinrazón por la que se deslizaba. Desdobló el periódico con manos no muy firmes. En portada, el titular decía: «Hoy el alcalde visitará los terrenos del nuevo hospital». Buscó la fecha con la mirada: 14/5/2025. Imposible. Gimió con un hilo de voz, y giró la cabeza en torno suyo, buscando algo. Buscaba el periódico que había comprado hoy, porque este, no cabía duda, era el de ayer. Imposible. Repitió, y, poseído de una vehemente indignación, pasó las hojas del diario hasta la sección de pasatiempos. Por la noche, antes de acostarse, Elvira siempre sacaba tiempo para hacer el crucigrama de media página, a lápiz, deteniéndose en las definiciones que no sabía para retomarlas el fin de semana. El crepitar de las hojas al pasarlas no presagiaba nada bueno. Ahí estaba, intacto, sin una sola letra escrita, desafiante y un poco burlón, sonriendo con su artera dentadura donde faltaban varias piezas. No había ni una huella de lápiz, ni apuntes en el margen, ni tachaduras. Como si Elvira no lo hubiera tocado. El crucigrama de Elvira, el de cada día. Aquello era demasiado. Sintió que algo se desmoronaba dentro de él, como un andamio que hubiera dejado de sostenerle. Se sentó en el descalzador. Le costaba respirar, una presión sorda, como la onda sonora de una gran campana de bronce, le oprimía el pecho y le zumbaba en las sienes. Pensó en su padre. Recordó cómo, los últimos meses, decía cosas sin sentido. La manera en que confundía rostros, tiempos. Como un día, se empeñó en que era domingo cuando ya era martes. Un tumor cerebral, pensó. Un puto tumor cerebral. Estoy viendo cosas. Estoy recordando el futuro o imaginando el pasado. No sé qué es real. Apretó los párpados. Cuando los abrió, el periódico seguía ahí, con su fecha imposible, con su titular repetido. Necesitaba una prueba. Una confirmación. Debía contrastar toda aquella sinrazón, asirse con todas sus fuerzas a una certeza inamovible. Corrió al salón. En el mando a distancia pulsó la tecla correspondiente al teletexto. Tardó unos segundos en cargar, que le resultaron eternos. Cuando apareció la página principal, buscó con ansiedad la esquina superior derecha, 14 de mayo de 2025. Sintió como la sensación de irrealidad le tragaba definitivamente. Todavía, con alguna esperanza, tanteó el sofá buscando el móvil. Lo desbloqueó y miró la pantalla de inicio, la fecha coincidía. 14 de mayo, miércoles. Entonces reparó en el icono de WhatsApp, con una notificación pendiente. La abrió. Un mensaje de Elvira, con la calma habitual de quien responde sin saber que al otro lado hay alguien al borde del colapso. Todo bien. Come las lentejas. Mi madre te manda saludos, cara sonriente. Lo leyó varias veces, sin saber si reír, llorar o gritar. Era el mensaje de alguien que vivía en 14/5/2025. Capítulo 3. Tenía que ir a urgencias, a que le miraran dentro de la cabeza. Se puso la chaqueta. El reloj, todavía dentro del bolsillo, golpeó contra su cadera de forma violenta, podría decirse que agresiva, como si tuviera vida propia, un animal salvaje que protesta de su encierro mordiendo. Esto le hizo detenerse. Se quedó inmóvil,
con una mano agarrada al picaporte. En aquella posición notaba perfectamente el bulto del reloj, un poco por debajo de la cadera, contra la cara lateral del muslo. De él se desprendía un frío metálico excesivo que atravesaba el forro de la chaqueta y la tela del pantalón, incomodándole. Lo sacó despacio, con precaución, utilizando solo 2 dedos de la mano derecha. De este modo lo depositó en la palma de la otra mano, abierta completamente, con los dedos extendidos, como si temiera que al cerrarlos fuera a activarse algo peligroso. Durante unos segundos lo contempló sin moverse, buscando algo. Una grieta, un fallo, una explicación. Entonces lo giró con cuidado entre los dedos. El segundero seguía su curso, obediente, constante. Tic, tac, tic, tac. Llevó la vista hacia el centro del reloj y luego, sin saber bien por qué, al borde derecho de la esfera. Y fue ahí. Justo allí, entre el número 2 y el 4, ocupando el espacio del número 3, incrustado en una pequeña ventanita rectangular con esquinas redondeadas, había un número de 2 cifras. Pequeño, perfectamente centrado sobre un fondo blanco, 14. No estaba impreso. No era parte del diseño. Era un mecanismo. Un fechador. Tragó saliva. Volvió a mirar. Acercó el reloj a los ojos. Sí, sin duda, 14. Su reacción inmediata fue pensar que se trataba de una coincidencia. Que todos los relojes antiguos marcaban alguna fecha al azar cuando dejaban de funcionar. Pero este no estaba parado. No esta vez. La ventanita no solo marcaba un número, marcaba el día correcto. ¿Correcto? El corazón le dio un vuelco. ¿Correcto para quién? ¿Para qué línea del tiempo? ¿La suya? ¿La de los demás? Ese número. 14. El mismo 14 que había leído en la portada del periódico. El mismo 14 del mensaje de Elvira. El mismo 14 que ahora parpadeaba en el interior de su cabeza, como una alarma muda. Como si el reloj quisiera recordarle algo. Como si dijera: soy el amo del tiempo. Volvió sobre sus pasos hasta el salón, con el reloj en la mano, dando forma a una idea que empezaba a ocupar más y más espacio en su cabeza. Como era previsible, esta vez el mando a distancia no estaba a la vista, y perdió 3 minutos en buscarlo, hasta hallarlo. Quién sabe cómo habría llegado hasta allí, en el revistero. Con el mando en la mano pulsó el botón de encendido y a continuación text. Miró la fecha en el ángulo superior derecho de la pantalla. Luego miró la fecha en el reloj. Y otra vez el teletexto. Y supo, con la certeza implacable de los sueños lúcidos, que algo dentro de él, de ese reloj, tenía el poder de alterar el tiempo. Estuvo mirando el reloj bastante rato, con la mirada fija en la ventanita donde se asomaba ese 14 minúsculo, quieto, encerrado en su propio cuadrado como un número preso. Sin ser muy consciente de lo que hacía, se sentó. Entonces sacó la corona y la giró, esta vez sin tanteos ni dudas, con el pulgar firme, como quien abre una puerta conocida. Las manecillas comenzaron su marcha hacia atrás, obedientes. Las 10, las 9:30, las 6. Se detuvo en las 12:30. Miró de reojo el reloj del televisor. Eran las 11:33. Volvió a girar la ruedecilla, hasta completar una vuelta entera, precisa, cuidadosa. Se cercioró de que todavía eran 33. Esperó 10 segundos que quedaban para 34, y cuando el número digital cambió, presionó la corona. El reloj marcaba exactamente las 11:34. Un chasquido sordo. Un clic de cierre. Al momento el salón se elevó como batido por la fluctuación de una ola, y el aire vibró en sus oídos. Lo mismo que en el vagón del metro, experimentó la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabría decir qué. El silencio de la casa parecía haber adquirido una textura distinta, más densa y profunda, repetida. Como un déjà vu. El corazón le palpitaba en las sienes, previniéndolo. De pronto, desde la cocina, una voz conocida, doméstica, casi musical, exclamó: «Alfredo, ve a comprar el pan». Y luego, la broma habitual de 20 años, que correspondía a un menú con pocas variaciones: hoy toca folló y mañana lentejas.
La voz lo atravesó como un relámpago, obligándolo a alzar la vista del reloj hacia el hueco de la puerta. Elvira. Inmediatamente después, escuchó su risa, esa risa suya, suave, con un dejo de picardía que él conocía tan bien, y que solía acompañar sus propios chascarrillos. En el silencio que siguió, la atención de Alfredo se dirigió a la pantalla del televisor, donde enseguida distinguió la nueva fecha del teletexto, 13/5/2025. Martes. Y supo que acababa de cruzar una frontera. Elvira apareció en la entrada del salón, en pijama, esgrimiendo en la mano la cuchara de madera para rehogar. Ahora su rostro estaba serio. «Acuérdate de que mañana voy a ver a mi madre y comes solo», dijo. Entonces, su mirada se fijó en el reloj. «¿Qué es eso?». Alfredo no respondió. De hecho, su expresión ausente empezó a irritar a Elvira, que elevó el tono de voz. «Cari, ¿me has oído? ¿Qué es eso?». Tomando la cuchara entre los dientes, avanzó un par de pasos y dio una fuerte palmada frente a la cara de su esposo. Alfredo no pudo evitar dar un pequeño respingo, saliendo bruscamente de su ensimismamiento. La mirada perdida del hombre desconcertó aún más a Elvira, que retiró la cuchara de su boca y, suspirando, repitió la pregunta con tono exageradamente didáctico, vocalizando como si hablara a un sordo. «¿Qué es eso que tienes en la mano?». «Es un reloj, lo compré, por €1», respondió al fin Alfredo con un balbuceo entrecortado, ofreciendo el reloj a su mujer con el brazo estirado hacia ella. Elvira no perdió ni un segundo en examinar el reloj, y girando en redondo se fue, no sin antes exclamar: «Otro trasto». Y a continuación, ya desde la cocina, añadió: «Baja a comprar el pan». Alfredo no podía quitarse de encima la idea de que se estaba volviendo loco, por muchas pruebas que se le hubieran ofrecido. Por eso, dejando para después el pan, se dirigió al kiosco de prensa. Ya no llovía. O mejor dicho, el martes 13 no llovía. Compró el periódico, el mismo que, hablando con propiedad, había adquirido hacía 48 horas, y lo abrió directamente por la sección de noticias. Bueno, pensó, ahí tenía una prueba más, a favor o en contra de su supuesta locura. La noticia rezaba: mañana el alcalde visitará los terrenos del nuevo hospital. Un mañana en el que él ya había estado, pensó, cerrando el periódico para mirar la fecha en la portada. 13/5/2025, por supuesto. Una curiosidad más, el 10 horizontal en el crucigrama, ¿sería el mismo? Elvira se lo había preguntado, y aunque no podía recordar el enunciado de forma literal, lo reconocería con solo leerlo. Era la técnica que su mujer usaba cuando se le resistía alguna solución, pensar en voz alta, como si compartiera su duda con él, esperando que al decirla en alto las musas de la inspiración se compadecieran de ella, no así su marido, sabedor de que cualquier ayuda la ofendería. Buscó la sección de pasatiempos, horóscopo y loterías. 10 horizontal, 10 letras, dispositivo contemporáneo cuya polisemia abarca desde la comunicación hasta la vigilancia personal. Sí, era esa, imposible equivocarse con aquella definición tan rebuscada para un celular. En la misma página, al ver el horóscopo, sintió una curiosidad que bien podría considerarse insana, al querer saber qué le deparaban los astros para ese día que vivía por segunda vez. Escorpio, juega a la suerte. Capítulo 4. ¿Qué número era? Alfredo intentaba acordarse del número premiado de la 11 de ese 13/5/25. Lo habían escuchado en la radio mientras preparaban la cena y su mujer, que jugaba siempre el mismo número, había exclamado: «nada». De modo que una y otra vez su pensamiento llegaba a la misma conclusión: se lo preguntaré a Elvira, y una y otra vez se tenía que decir a sí mismo que su mujer no había vuelto atrás en el tiempo con él. Al menos, esta era la forma que tenía de explicarse a sí mismo su situación. Estaba tan obsesionado con el número de lotería que subió a casa sin el pan, y tuvo que volver a bajar. De regreso a casa, con el pan, se había dado por vencido y no intentaba recordar el número premiado, ahora solo pensaba en el bote del €1.000.000 del viernes. De todos modos fue curioso vivir por segunda vez aquella situación. A la noche, después que Elvira regresara de su trabajo, los dos preparaban la cena en la cocina. Él lavaba la lechuga bajo el grifo y su mujer freía las patatas para una tortilla.
En ese momento, la voz del locutor en la radio cobró relevancia al anunciar el número premiado de la 11, el 22.324. A continuación, como una revelación fantástica, Elvira exclamó, «Nada». Pero seguidamente, hizo un comentario que no había hecho la noche anterior. «Con este tiempo lluvioso me duele el pie», dijo. Ante aquel comentario, Alfredo se quedó sin saber qué decir, descolocado por una circunstancia que no encajaba con ningún recuerdo anterior. Evitó, en cualquier caso, preguntar algo que pudiera dar como resultado un contratiempo en sus planes, prefiriendo pensar en un dolor pasajero o uno de tantos achaques ocasionales de su esposa, que él consideraba más excéntricos que reales. Con los platos limpios y en el lavavajillas, Alfredo se encerró en su estudio, a trabajar un poco. Elvira, por su parte, en previsión del gasto superfluo y caprichoso que haría su marido al día siguiente en un restaurante, aprovechando que ella habría ido a visitar a su madre a Soria, preparó unas lentejas que dejó encima del vitro, sintiendo un placer infinito al tocar a la puerta del estudio y pronunciar, «Oh, dioses, estas aciagas palabras, tienes lentejas preparadas, no se te ocurra gastar dinero en un restaurante». El miércoles 14, después de una noche en que tuvo toda clase de pesadillas con relojes monstruosos que le perseguían intentando devorarlo, aplastarlo, incluso engastarlo como número 1 junto al 2, para formar la cifra fatídica del 12, Alfredo tomó el metro para volver a la tienda de saldos. No tenía muy claro a qué iba, pero volvió a pasar por delante de sus vitrinas polvorientas y una vez más revolvió el montón de baratijas de todo a €1. De regreso, en el vagón, vio al hombre leyendo el periódico, y el titular, «Hoy el alcalde visitará los terrenos del nuevo hospital». Cuando salió del metro comprobó que empezaba a llover y, no sin fastidio, se desvió con el único propósito de comprar el periódico a su mujer, para luego recordarse a sí mismo, que Elvira hoy no estaría en casa. De todos modos, no pudo resistir la tentación de leer el titular de portada, «Hoy el alcalde visitará los terrenos del nuevo hospital». Una cosa de locos, pensó. Pero antes que sentirse preocupado por la posibilidad de una enfermedad mental, se sintió reconfortado al confirmar, una vez más, la noticia. En el ascensor, en el que olía a agua de fregar, lo que en esta ocasión no le molestó lo más mínimo, revisó el horóscopo, más que nada por dar una utilidad al dinero que había gastado. Escorpio, no tengas prisa. Le recomendaba su destino para ese día. Pero Alfredo se dijo que tenía derecho a esa prisa. Ese día, además de darse una vuelta hasta la tienda de saldos, había entrado 5 minutos en una administración de lotería cercana a enterarse que sorteo contaba con el bote más suculento. Resultó que esa semana le correspondía un premio mayor al ganador del jueves que al del Euromillón, un bote acumulado de 56 millones de euros. Al salir, tuvo que sentarse en el primer banco que encontró, porque sus piernas eran incapaces de sostenerlo, como si de repente se hubieran vuelto de goma, con solo pensar en la posibilidad de ganar todo ese dinero que le ofrecía el reloj. Cuando vio la cazuela y recordó las lentejas, se fue a un restaurante a comer. Pasó la tarde del miércoles intentando trabajar. Aunque últimamente su trabajo consistía en adelantarse a posibles encargos que no acababan de llegar. Dibujaba y coloreaba fondos para una editorial francesa con la que colaboraba a menudo en la historia de un superhéroe enmascarado que se hacía llamar Quevedo. La edición de una nueva entrega de este personaje, le habían asegurado desde París, estaba en marcha, pero él veía que la cosa no acababa de arrancar. Le fue imposible concentrarse en su labor. Una y otra vez, su pensamiento repasaba los últimos acontecimientos, siempre con la vista puesta en los 56 millones de euros. Ya por la noche, mientras cenaba las lentejas, mandó un mensaje a su mujer, que probablemente estaría preparándose para regresar. ¿Todo bien?, preguntó. Al cabo de un rato, recibió un escueto «todo bien», acompañado de una foto de su suegra y Elvira con las caras pegadas, sonriendo. A la 1 de la noche, Alfredo oyó cómo se abría la puerta de la calle. Permanecía despierto en la cama, sin haber podido pegar ojo pensando en el reloj. Elvira, como siempre que pasaba el día con su madre, y regresaba tarde, se duchó en el otro baño. Alfredo, desde la cama, se anticipaba a sus movimientos, impaciente por sentir su presencia a su lado. Al ruido del agua de la ducha le siguió el zumbido del secador de pelo durante unos 20 minutos. Un poco después oyó el chasquido de la loza en la cocina y, por fin, un cuarto de hora más tarde, el agua corriente en el baño, lo que significaba que Elvira se lavaba los dientes para acostarse.
El colchón cedió bajo el peso de Elvira mientras se deslizaba entre las sábanas con movimientos calculados, conteniendo la respiración. Alfredo, inmóvil pero tenso, sintió el calor de su cuerpo acercarse. «¿Cómo está tu madre?», preguntó él, rompiendo la ficción del sueño. Ella suspendió sus movimientos sigilosos y le rodeó la cintura con un brazo, pegando su pecho a su espalda. «Dormida cuando la he dejado», dijo en su oreja, y Alfredo notó en su voz el tono rasgado de quien lucha contra el bostezo. «Le ha gustado mucho el ramo de flores». Él sonrió en la oscuridad, aunque ella no pudo verlo. La mano de Elvira trazó círculos lentos sobre el pecho de Alfredo, por debajo de la camiseta, jugando con el vello. Así lo sorprendió el sueño, enredados en una rutina de caricias. Cuando Alfredo abrió los ojos, la luz matinal se colaba por la ventana, cincelando con su intensidad fría y plomiza las formas rígidas de los muebles, lo que le hizo suponer que no serían más de las 8 de la mañana. En la ventana la persiana siempre quedaba sin bajar, el único obstáculo que encontraba la luz para entrar eran unos finos visillos de gasa. Elvira tenía fobia a la oscuridad absoluta, que, desde niña, identificaba con la muerte. Mientras vivió con sus padres, combatía su miedo con una lamparilla auxiliar, que horadaba la oscuridad con un brillo muy tenue. Más adelante, con un poco de terapia, logró dormir con el único amparo de la claridad que entraba por la ventana, producto del alumbrado público. Aseguraba, lo que era más un síntoma de su fobia a la oscuridad que una opinión contrastada, que no había desgracia más terrible en este mundo que perder la vista, y, al decir esto, se apreciaba en su rostro, de facciones crispadas, la desesperación del horror. Paradójicamente, en ese momento, su mujer se tapaba con el edredón, rechazando la luz del día, y solo su cabellera pelirroja y densa asomaba por fuera, como una pincelada de ocre en un lienzo sombreado por relieves. Tras esta primera impresión, los siguientes pensamientos de Alfredo fueron para el reloj y para el sorteo, del que le separaban cada vez menos horas. Con cautela, para no despertar a Elvira con un movimiento brusco, se deslizó bajo el edredón hasta quedar sentado en el borde de la cama. Con igual precaución, abrió el cajón de la mesita de noche. La luz tenue del amanecer le reveló la silueta inconfundible de un reloj común de pulsera en el fondo del cajón. Alargó la mano y lo tomó. Se lo llevó a la oreja, y al instante notó el frío de la esfera de cristal contra la sensible piel de su oreja. El tic-tac regular del reloj de pulsera llenó el silencio, marcando el paso del tiempo en la quietud de la habitación. Sin embargo, al apartarlo, después de comprobar que pasaban 5 minutos de las 8, no logró ver el número del calendario, la luz del amanecer seguía siendo demasiado débil, y el pequeño display seguía borroso. Esto le inquietó, y solo cambiando de posición la esfera unas cuantas veces, logró acertar con el ángulo correcto que le permitió ver que, como cabía esperar, el reloj señalaba el número 15. Jueves. Volvió a guardar el reloj en el cajón, pero antes de cerrarlo, lo observó en silencio. Pensó en los 56 millones de la primitiva, en cómo aquello podría ser la clave para cambiar su vida, pero no se entretuvo demasiado en este pensamiento, no quería manosear demasiado su esperanza, y, de este modo, gafarla. «¿Qué haces?», preguntó su mujer con una voz cargada de reproche y sueño. «Son las 8. Se excusó él, poniéndose en pie para dar más fuerza a su afirmación. «Tengo que acabar unos dibujos», mintió. «Toda la noche te he sentido dar vueltas en la cama», protestó la mujer, incorporándose y sentándose en el borde de la cama. Era cierto, no se había despertado tan pronto por casualidad. La noche entera había tenido pesadillas, pero la última lo había desvelado definitivamente, un reloj gigantesco lo perseguía, amenazándolo con clavarle la aguja del minutero en la espalda. En el sueño, corría por un pasillo interminable, cuyas paredes estaban cubiertas de engranajes y esferas dentadas que giraban con un ruido sordo y metálico. A cada paso el tic-tac se volvía más fuerte, más urgente, hasta que se transformaba en un golpeteo insoportable dentro de su cabeza. Cada vez que miraba hacia atrás, veía la aguja de los minutos, larga, afilada como una lanza, avanzando tras él, tirando estocadas al aire. Acorralado al fin, cuando ya sentía el aliento del reloj en la nuca, tropezó y cayó, y justo antes de que la aguja pudiera ensartarle como un pincho moruno, despertó. «Y ayer, lo mismo», añadió Elvira, contrariada, elevando una pierna sobre la otra para masajearse, al parecer, el pie. Los dibujos le sirvieron de nuevo de excusa. «Lo siento»,
voy bastante retrasado en el trabajo y no encuentro la inspiración. Estoy estresado. Elvira no dijo nada. Tenía la virtud de dejar las cosas en tablas. Continuó masajeándose el pie, quejándose con cortos y contenidos suspiros. ¿Qué te pasa en el pie?, preguntó Alfredo, esforzándose por sonar tranquilo. Con este tiempo húmedo me duele, dijo ella, y añadió con una naturalidad que lo dejó helado, es normal en los traumatismos de esta clase. Alfredo tragó saliva. El estómago se le encogió en un puño. ¿Había oído traumatismo? Rodeó lentamente la cama y, cuando alcanzó el lado donde Elvira seguía masajeándose, lo vio. Donde debía estar su pie derecho había solo un muñón redondeado, cubierto por una piel pálida, perfectamente cicatrizada. No era una herida reciente. No sangraba. No parecía doler con el dolor de una herida abierta. Era antiguo. Definitivo. Sintió que el suelo se abría bajo él, y amenazaba con tragárselo. Vio algo más, un pie en el suelo, junto al otro pie, desconectado de la pierna, suelto. Era un pie ortopédico, tan exacto y natural que Alfredo no pudo distinguirlo del que estaba a su lado. La textura imitaba la piel con una perfección inquietante, e incluso las uñas estaban pintadas de un rosa discreto. El diseño transmitía una armonía casi orgánica, flexible a la vista. Solo el encaje, donde la prótesis se unía a la pierna, y una articulación de titanio, discretamente visible y diseñada para permitir una movilidad natural, delataban su artificio. ¿Qué era aquello?, gritaron en silencio sus ojos desorbitados. Su angustia y desesperación lo adivinaron antes que él, ofreciéndole la respuesta: era obra del reloj. Y si hasta ahora no lo había descubierto, reconoció consternado, bien podía ser a causa de la sofisticada prótesis, pero también, creía, lo había cegado el ensueño de la lotería, sin atender a nada que no fuera el éxito de sus planes. Me siento fatal, murmuró, dando un paso atrás. Voy al baño. No esperó respuesta. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer de rodillas frente al inodoro. Vomitó con violencia, con espasmos secos que le sacudieron el cuerpo entero. El sonido sordo de sus arcadas pareció prolongarse más de lo natural, como si el tiempo también hubiera decidido estirarse cruelmente. Luego se quedó allí, inclinado, las manos aferradas a la cerámica fría, tratando de regular la respiración. No quería saber. No quería pensar. ¿Qué has hecho?, se oyó decir a sí mismo, en voz baja, como si fuera otro quien hablara desde algún rincón del baño. Golpes de nudillos en la puerta, y la voz de su mujer. ¿Estás bien? En el trabajo dicen que hay un virus estomacal. Alfredo estiró el brazo y cortó un trozo de papel para secarse la boca. Respiró hondo, tomando impulso para levantarse. De pie, intentó contestar con la voz más natural posible. Sí, eso debe ser. Ayer y hoy me ha dolido el estómago. Te prepararé una manzanilla. Sí, gracias, tartamudeó él. Frente al espejo, su reflejo le devolvió una imagen miserable de sí mismo. Se enjuagó la cara con agua fría, intentando borrar esa impresión. Nada cambió. La imagen del muñón afloró en su mente. Reprimió las ganas de vomitar. Pero sus ojos estaban secos. ¿Qué significaba eso? ¿Solo era repulsión lo que había provocado su indisposición? Buscó dentro de sí el sentimiento de culpa que debía sentir, hasta hallarlo, y no lo encontró. A fin de cuentas, él no lo sabía, se dijo. Esto pareció tranquilizarlo un poco. No volvería a hacerlo, renunciaría a la lotería. Cierto que, de vez en cuando, al ver la parte seccionada del pie de su mujer, le asaltarían los remordimientos, pero, se repitió, él no podía saber. Casi podía considerarlo como un accidente. Debía deshacerse del reloj y olvidarse de su promesa de ser millonario, solo así expiaría su culpa. Esta idea le urgió. En la habitación se despojó del pijama y se puso ropa de calle. Recogió el reloj del cajón y lo introdujo en el bolsillo del pantalón. El peso inestable y el contacto frío contra su muslo le incomodó al atravesar el pasillo. Aguantaría hasta que pudiera pasarlo al bolsillo de la chaqueta, donde el contacto con su cuerpo no sería tan directo.
Voy a acercarme al centro de salud, dijo, parado en la puerta de la cocina, sin llegar a entrar. Elvira, que vigilaba que la manzanilla hirviera, se volvió hacia él con mirada escrutadora. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó, apagando el fuego, donde acababa de hervir el agua. Diligente, se aproximó a él y le puso una mano sobre la frente. No parece que tengas fiebre, aseguró, y depositó un beso en los labios fríos y resecos de su esposo. No, no hace falta, respondió Alfredo, intentando sonar despreocupado. Volveré enseguida. Antes de retirarse, Alfredo siguió los movimientos de Elvira por la cocina, intentando apreciar un signo distintivo que revelase su pie falso, pero le fue imposible. Solo cuando su mujer se estiró para alcanzar una taza de un altillo, y el bajo del pantalón del pijama se elevó, pegándose a la articulación de titanio, pudo descubrir la descarnada realidad de la prótesis. Apesadumbrado ante esta visión, tragó saliva y se dirigió al recibidor, cabizbajo. Con manos temblorosas, se puso la chaqueta y transfirió el reloj del bolsillo del pantalón al bolsillo derecho de esta. Al ir hacia la puerta, el peso hizo oscilar el vuelo de la americana como si en el bolsillo llevara una bestezuela salvaje, que se rebelaba contra el sacrificio que adivinaba. Ponte el anorak, no vayas a cuerpo. La voz de Elvira resonó en el pasillo, procedente de la cocina. En el ascensor, Alfredo se apoyó en uno de los lados, abrumado por sus pensamientos. Bajó la cremallera del anorak y sacó el reloj del bolsillo de la chaqueta, examinándolo. Notó un vértigo súbito cuando un sentimiento de protección hacia aquel pequeño objeto le poseyó. Al salir del edificio, comenzó a caminar sin rumbo fijo. Las calles se extendían ante él como un laberinto de posibilidades donde refugiarse, pero su razón le hostigaba con una certeza ineludible: debía deshacerse del reloj a cualquier precio. Era una idea absoluta, sin visos ni caras, aunque lo mismo podría refulgir asegurando lo contrario. Debía proteger aquel objeto a toda costa, con solo que encontrara un buen motivo. 56 millones de motivos. Caminaba encorvado, lo más arrimado posible a las fachadas, zafándose del viento y de la lluvia menuda. En el bolsillo del anorak, en el derecho, su mano apretaba el reloj con la presión violenta de quien arriesga su suerte a un destino fatídico, esperando la clemencia de la providencia. Pero, ¿cómo renunciar a lo único que podía salvarlo?, preguntaba, implorante, a esa providencia. La cuenta del banco llevaba semanas en números rojos. Las reclamaciones de impago de la hipoteca de la casa de verano llegaban cada pocos días, con advertencias en mayúsculas y fechas límite que no podía cumplir. Aún conservaba el control de la situación solo porque se adelantaba a recoger el correo antes de que Elvira lo viera, y porque el banco no tenía su número de teléfono. Si no, todo habría salido a la luz hacía tiempo. La casa de la playa, su última apuesta por un futuro dorado, amenazaba con ser embargada. Elvira ignoraba su situación laboral. Seguía creyendo que trabajaba desde casa, que los encargos seguían llegando como antes. Nadie le había dicho que los editores ya no contrataban dibujantes humanos. Las ilustraciones por encargo, las portadas, incluso los guiones gráficos, los storyboards, todo estaba en manos de inteligencias artificiales que entregaban en segundos lo que a él le costaba días. Era ilustrador de cómics, sí, pero ahora eso era como decir que era un fabricante de hielo en el Polo Norte. Sintió un golpe en el hombro, levantó la cabeza. Alguien le increpó. «Mira por dónde vas», pasmado. Miró sorprendido a su alrededor, a primera vista no reconoció la calle donde se encontraba. Al fin, un edificio de fachada acristalada y ahumada le dio una pista y pudo orientarse. Tomó la dirección contraria, que le acercaba a su casa. Pasó frente a su mismo portal sin darse cuenta, de nuevo sumido en sus pensamientos. ¿Y si lo usaba una vez más? Lo había hecho 2 veces. La primera, sin consecuencias. Todo había transcurrido con una normalidad inquietante, como si el tiempo hubiera aceptado el retroceso sin resistencia. La segunda, por el contrario, algo cambió. El pie de Elvira. La prótesis. El silencio con el que ella cargaba ese hecho, como si siempre hubiera sido así. ¿O había sucedido al contrario? Realmente no sabía si había sido la segunda vez la causante directa, pero era lo único que podía suponer. Lo mejor era pensar que una de las veces no pasó nada. Esa era la idea que volvía,
persistente, venenosa. Si una vez no hubo consecuencias, ¿por qué no iba a repetirse esa suerte? Una tercera vez. Solo una. Con cuidado. Lo justo para tomar los números de la primitiva y volver a jugarlos. Corregir el rumbo de su vida a la deriva. Terminar lo que el azar había empezado. En el bolsillo derecho de su anorak, su mano no había dejado de apretar el reloj en ningún momento, y sus pensamientos parecían ahora poseídos por el frenético tic-tac del mecanismo, atropellándose los unos a los otros, marcando el rumbo de su voluntad con su urgencia. Tic-tac, tic-tac, tienes derecho a una vida mejor, le imponía la violencia de esa urgencia, que se filtraba desde la palma de su mano hacia su pecho, directa al corazón. Tic-tac, tic-tac, será un pequeño sacrificio, para ella. 56 millones lo curan todo, murmuraba esa voz sin boca que ya no sabía si era suya. ¿Qué son unas semanas de adaptación, unas sesiones de rehabilitación, frente a una vida nueva, sin sobresaltos, sin miedo a abrir el buzón? Aferraba el reloj con más fuerza, como si cada pulsación del mecanismo reforzara la lógica de ese pensamiento. No era crueldad. Era justicia. No era egoísmo. Era compensación. No era culpa. Era oportunidad. El reloj no hablaba, lo que hacía era envenenar su corazón con aquel intransigente argumento. Tic-tac, 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 tic-tac. Y Alfredo empezaba a intoxicarse con el veneno hipnótico de ese mantra insidioso. De momento, no iría a casa hasta que tomara una decisión, después del sorteo. Hasta entonces, no podría mirar a la cara a su esposa. Sacó el móvil del bolsillo interior del anorak y por WhatsApp informó a Elvira que debía haber una epidemia de gastroenteritis y que se pasaría la mañana esperando que le atendiera un médico. Ella, a su vez, tras un corazón, escribió un mensaje diciéndole que le dejaba sopa para que comiese. Así, estaría cubierto hasta las 10 de la noche, cuando regresaba de trabajar Elvira. Si su decisión se alargaba, inventaría otra cosa. En cualquier caso, la gravedad de su resolución era tan trascendental que justificar su tardanza carecía de importancia. Capítulo 5. Hasta la hora del sorteo, Alfredo se pasó la tarde visitando los más dispares lugares. Fue a una sesión de tarde de teatro aficionado, donde representaban Muerte de un viajante, y que, aguijoneado por una inquietud nerviosa, abandonó antes de que acabara la representación. Curiosamente, como resultado de aquel estado de agitación, comprobó que, durante la obra, había acabado por ponerse el reloj en la muñeca derecha. Al salir del teatro se dirigió a una degustación de pulpo, en un bar regentado por gallegos, en donde previamente tuvo que abonar 50 euros, y de la que salió sin haber probado el pulpo, debido a la angustia que atormentaba su conciencia, y que no le permitió tragar bocado. Su estado de ánimo, que hasta ese momento se había coloreado con la pálida luz del día, empezó a ensombrecerse al caer la tarde, poniendo en su cara un gesto huraño y contrariado. Después del pulpo caminó sin una dirección fija hasta que vio en una fachada anunciada una exposición con el incitante nombre de Dolor y Confesión, dedicada a la tortura practicada por la Inquisición. La mayor parte de la exposición, aunque muy detalladamente, solo mostraba dibujos e ilustraciones de los aparatos de tortura empleados en los procesos contra brujas y herejes. Sin embargo, colocadas estratégicamente en los puntos de paso entre salas, se exhibían reproducciones exactas, a tamaño real, de aquellos artilugios ideados para forzar confesiones mediante el dolor. Además, cada 3 horas, pedían voluntarios para realizar una demostración del funcionamiento del potro de tortura, pieza estrella de la exposición. Lo peculiar del caso era que los participantes no hacían de víctimas, como cabría esperar, sino de verdugos. La víctima era una actriz contratada por el museo, disfrazada con túnica de lino, el rostro neutro, la piel maquillada con moratones postizos. Un tipo calvo, con pajarita y chaleco, y una ostensible tarjeta identificativa que le colgaba del cuello, un ujier del museo, sin duda, se adelantó a la actriz y pidió por 3 veces, sin éxito, algún voluntario. Antes de que el calvo hiciera de nuevo su petición, Alfredo alzó la mano desafiante. El ujier perdió un segundo en mirar al resto del grupo, por si había otro voluntario. La hostilidad que transmitían las facciones tensas de Alfredo no pareció gustarle. Se resignó. Lo condujo hasta el potro, mientras la actriz tomaba posición con una tranquilidad ritual. Se dejó atar las muñecas con correas de cuero, el cuerpo relajado,
como si supiera exactamente hasta dónde llegaría el simulacro. El ujier le explicó brevemente el mecanismo. Una rueda de hierro al costado activaba el sistema de poleas y tensaba las extremidades de la modelo. Solo un par de vueltas, con cuidado, advirtió. Esto es una representación, no una prueba de fuerza. ¿Listo? Alfredo asintió con un leve movimiento de cabeza, sin apartar la vista de la rueda. Apoyó ambas manos sobre el hierro frío. El reloj en su muñeca parecía ahora más ceñido, como si en lugar de marcar el tiempo, lo oprimiera. Giró una vez. Un suave crujido respondió en la madera del potro. Giró una segunda. La modelo, una mujer joven, con el rostro vacío de expresión, permaneció inmóvil, bien entrenada. Pero algo en la tensión de sus hombros empezaba a cambiar. Tic-tac. Tienes derecho. Tic-tac. No te detengas. Alfredo no sabía si era el calor en la sala, la presión del reloj o el peso de su propio cuerpo, pero sentía que una fuerza lo arrastraba hacia adelante. Giró de nuevo, esta vez con más ímpetu. La cuerda tensó los brazos de la modelo, que se arqueó ligeramente. No dijo nada, pero su respiración cambió. Una vuelta más, murmuró Alfredo, más para sí que para los presentes. Tic-tac. Es solo un juego. Tic-tac. Será un pequeño sacrificio. La rueda giró con violencia. El crujido de las poleas fue más agudo. La actriz emitió un sonido, un quejido seco, no fingido. «¡Ey, amigo!», exclamó el ujier, adelantándose con la mano en alto. «Esto es una simulación. Solo un juego». Alfredo soltó la rueda como si despertara de un trance. Miró sus manos, luego a la mujer, aún sujeta, los labios apretados. El público se removía, incómodo. Nadie se reía. Nadie aplaudía. «Gracias, puede bajar», dijo el ujier dirigiéndose a Alfredo, con una voz que intentaba sonar neutra. Alfredo descendió de la plataforma sin mirar a nadie. Al salir de la sala miró atrás, entre el público que se dispersaba vio a la modelo frotándose las muñecas, mientras el ujier intentaba tranquilizarla. No quedaba mucho para el sorteo. 1 hora. A decir verdad, no había nada de particular en presenciar el sorteo en vivo, porque en las próximas horas podría obtener la combinación premiada consultando la página web de Loterías del Estado. Pero Alfredo se había convencido a sí mismo, con una retórica falaz, de que algún acontecimiento inesperado durante el sorteo le advertiría de que no siguiera adelante con sus planes. Era una idea cargada de cinismo, en la que no se hubiera reconocido a sí mismo 24 horas antes. Porque si la propia diosa Ate, diosa griega de la fatalidad, se presentara en la retransmisión televisiva y le advirtiera de que aquello no pintaba bien, él simplemente miraría a otro lado, ignorándola, comentando a quien estuviera cerca que la gente ya no sabía qué hacer para llamar la atención. Cuando solo quedaba media hora, buscó un bar y entró. Antes del sorteo tenía que poner un mensaje a Elvira para justificar su ausencia cuando regresara a casa y no le encontrara allí. El camarero se acercó. Alfredo pidió un café cortado. Mientras se sentaba en un taburete junto a la barra buscó el televisor. Lo localizó apagado en el fondo del bar, sobre la puerta de los servicios. Sacó el teléfono del bolsillo interior del anorak para escribir el mensaje, descubrió que tenía 2 mensajes de Elvira preocupándose por su estado de salud. «Me encuentro bien, gracias por preocuparte. De hecho, estoy en una reunión de trabajo imprevista, para un proyecto nuevo. En principio no contaban conmigo, pero les ha dado calabazas Santiago y han pensado en mí. Puede que llegue tarde. Luego te cuento, besos». Alfredo releyó el texto y le pareció convincente, lo mandó. El camarero le trajo el café y Alfredo le preguntó si podía poner el sorteo de la primitiva en el televisor. El hombre no dijo nada, se dirigió al extremo interior de la barra y desde allí, estirando el brazo, con el mando a distancia en la mano, encendió el televisor. «¿En qué canal, señor?», preguntó, dirigiéndose a Alfredo. «En la 2». Alfredo se dispuso a apuntar los números en la libreta del móvil. Elvira le había respondido con un corazón. El primer número fue el 22. Capítulo 6. Eran las 11 de la noche.
Alfredo estaba sentado en un bar de copas con un JB en la mano izquierda y el reloj en la otra. El sorteo, pese a sus deseos, había transcurrido sin incidentes, sin señales ultraterrenas que le advirtieran de una decisión errónea. En la página de apuestas del Estado había comprobado en varias ocasiones la combinación ganadora, para no tener que lamentarse después. Si giraba la ruedecilla 24 horas hacia atrás, por la mañana podría echar la primitiva con los números ganadores. Justo antes de empujar la corona, aplicando una pequeña presión, dijo con voz estrangulada por el remordimiento: «Te cuidaré». Alfredo tomó un taxi que lo dejó en la puerta de su edificio. Al bajar dio una buena propina al taxista, con ello seguramente esperaba sorprenderle. Aquel hombre no podía sospechar la necesidad de redención que ansiaba su cliente. El taxista siguió con la vista a Alfredo hasta que éste desapareció en el interior del portal. Cuando arrancó su vehículo, movió pesarosamente la cabeza en sentido negativo. Nadie pudo saber nunca cuál fue su pensamiento en aquel momento, porque se lo llevó con él. Aunque probablemente el hombre sabía más de lo que aparentaba del remordimiento. Alfredo se sentó en la escalera, a oscuras, intentando reunir el suficiente coraje para mandar un mensaje a su mujer. No se atrevía a llamarla por teléfono, estaba seguro de que algún matiz en su voz le revelaría la amargura que se habría apoderado de ella si se hubiera producido una nueva amputación. No podía. Abrió el WhatsApp. Su dedo empezó a moverse frenético por la pantalla del teléfono. «¡Qué cosa más extraña!», susurraba entre dientes. Deslizó hacia abajo para actualizar. Nada. Buscó su nombre en el buscador de conversaciones. Probó con la E, con el nombre completo, incluso con el emoji del corazón que a veces usaba como nombre de contacto. Nada. ¿Se habrá borrado la conversación?, pensó, aún tratando de aferrarse a lo razonable. Cerró y volvió a abrir la aplicación. Revisó los ajustes. Las conversaciones archivadas. Los bloqueados. Quizás la bloqueé sin querer, intentó persuadirse, sintiendo el cosquilleo helado de una sospecha en su nuca. Pero, no. Nada. Fue entonces a la agenda del teléfono, repasando letra por letra. «Debe estar aquí. Tiene que estar», murmuraba, cada vez más rápido y más nervioso. Tampoco estaba allí. «¿Pero qué?», dijo en voz baja. Su aliento se cortó de golpe. Se quedó inmóvil. Ni rastro de su mujer en el teléfono. Ni en los chats. Ni en los contactos. En ninguna parte. La sospecha se agrandó, secándole la boca y humedeciéndole las palmas de las manos. Con el pulso acelerado, subió de 3 en 3 las escaleras. Ni siquiera se tomó la molestia de cerrar la puerta cuando entró en casa. Se dirigió directamente a la cocina, golpeando con extrema violencia todos los interruptores de la luz que le salían al paso. En la cocina, después de propinar un manotazo al interruptor de la luz, comprobó que todo estaba en su sitio. Demasiado en su sitio. Una sola taza en el escurreplatos. La suya. Solo una silla retirada. La suya. Abrió el frigorífico. Ni pollo, ni yogures de soja, ni nada que no hubiera comprado él mismo, sin tener en cuenta los productos bajos en calorías que tomaba Elvira. Tuvo que apoyarse en la encimera para que el vértigo y la náusea que sintió en ese momento no le arrastrasen a un estado de postración. Desfallecido, apoyado en una de las paredes del pasillo, llegó al dormitorio. La batalla parecía perdida cuando simplemente se conformó con presionar el interruptor. Abrió el armario. Solo encontró su ropa, ocupando todo el espacio. Fue al baño. Un solo cepillo de dientes. La resolución de aquel acertijo macabro le provocó un desvanecimiento, fruto de un ataque de ansiedad. 2 horas más tarde, sentado en la cama, una cama de 1,30, volvía las hojas de un exiguo álbum de fotos, donde no estaba Elvira. Elvira no existía. No quedaba nada. El reloj le había arrebatado media vida. Fin.